Buenas tardes, querida familia. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Qué tal el domingo de resurrección? ¿Ha llegado esa resurrección a nuestra vida? ¿Ha llegado esa resurrección a nuestro corazón? Es un día muy especial, en verdad. Estamos recordando, estamos rememorando, celebrando, que podemos decir, como estamos orando, que no simplemente creemos en unas teorías, en una filosofía, sino que decimos, argumentamos, es nuestra fe que nuestro Dios está vivo, que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó y dio la vida por nosotros, pero también resucitó. Y por eso hoy podemos celebrar que nuestro Dios está vivo. Amén. En estos últimos domingos hemos estado compartiendo en temas relacionados principalmente con temas de paternidad, identidad. Tanto Marisela como Leonardo han estado en esta temática y yo quiero seguir más o menos en esta misma línea, en ese mismo sentido. Y recordaba un poco, preparando lo que quiero compartir en este día con ustedes, el pasaje al que hacía mención Leonardo hace 2 domingos atrás. Por cierto, les recomiendo, si no viniste hace 2 domingos, te recomiendo que puedas ir a nuestra página, a nuestro canal de YouTube, y ahí puedas ver tanto la prédica de Leonardo, Marisela, y están ahí todas nuestras prédicas. Tratamos de que todas las semanas poder colocar allí cada una de las prédicas que damos los domingos, y si por alguna razón no has venido en los 2 últimos domingos, por favor, no te lo puedes perder. No te lo puedes perder, va a ser de gran bendición para tu vida, así que aprovecha toda esta tecnología que tenemos a nuestro favor para que puedas estar siempre al día de lo que el Señor está hablando a través de su iglesia. Y como les decía hace 2 domingos atrás, Leonardo estaba compartiendo particularmente con un pasaje que, te confieso algo, la primera vez que lo leí, a mí se me hizo como una especie de nudo en la garganta relacionado con, para recordar el pasaje del hijo pródigo. ¿Y por qué se me hacía un nudo en la garganta? Porque me imaginaba un poco que yo tengo 2 hijos, para el que no sepa, tengo un hijo de 13 años y otro de 11 años. Me imaginaba, me hacía un poco echaba a volar mi imaginación de que Matías o Esteban, que son mis hijos, alguno de ellos viniera a mí y me dijera, papá, ¿sabes qué? Dame la parte que me corresponde. ¿Cómo reaccionaría yo? ¿Reaccionaría como el padre del hijo pródigo? ¿En verdad fuera así tan dadivoso y decía, no te preocupes, aguántate un poquito que voy a buscar la chequera que te voy a dar tu parte para que tú hagas como tú quieras? ¿Reaccionaría así? No sé. En verdad que espero, Dios sabe, Dios no permite pruebas que no podamos soportar. Y espero no llegar a ese momento, pero la verdad es que si te pones a pensar un poco en ese pasaje, es un gran deshonor que un hijo en algún momento determinado llegue a ti para simplemente con el único interés de pedirte dinero. Y nada más, como pasó con este pasaje del hijo pródigo. Y así como con ese pasaje, y a propósito de este deshonor que supuso para el padre del hijo pródigo, que le estuvieran pidiendo por adelantado la herencia, básicamente le está diciendo, muérete, estás muerto para mí, dame lo que me corresponde. Y pensando en esto del honor, hay otro pasaje, particularmente en los mandamientos, que hace mención a esto, que también de pronto como que al principio se me atragantaba, y es este mandato que se refiere a la honra a padre y madre. Dice específicamente en la Biblia, te lo vas a encontrar en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12, Deuteronomio, capítulo 5, versículo 16, y ya en el Nuevo Testamento, en Efesios, capítulo 6, versículos 2 al 4. Y dice así el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, tal como el Señor tu Dios te lo ordenó. Entonces tendrás una larga vida y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y te digo que se me hacía de pronto este nudo porque la verdad es que cuando tú piensas en la palabra honra, normalmente la palabra honra va de la mano a enaltecer, reconocer en alguien que se lo merece. No sé si me explico. Por ejemplo, pongámonos en el contexto de los deportes, le dan un premio a algún deportista porque fue el que más goles metió o ganó una medalla de oro y se le hace toda una premiación, toda una honra, pero con fundamento de que hay un merecimiento de por medio. Y cuando yo leía esto, yo decía, y pensaba en mi propio papá, en mi papá, mi mamá, ya ellos fallecieron. Yo decía, bueno, la verdad es que mi relación con mis padres fue agridulce, digamos. Por momentos, como que sí eran dignos de toda honra,
pero en otras circunstancias, como la que verdad que no. Y pensando en esto, y un poco tomando lo que Leonardo nos hablaba de las estadísticas aquí en Chile, y yo creo que no solo para aquí, para Chile, para toda Latinoamérica, este versículo a veces, este mandato se nos puede hacer cuesta arriba, si pensamos que nuestro padre o nuestra madre, terrenales digamos, no son merecedores de esa honra. Y aquí entramos en una encrucijada. ¿Será? Podemos preguntarnos, ¿será que no es aplicable el mandato si nuestros padres no se lo merecieron? Porque la verdad es que vivimos en una sociedad, y en Latinoamérica en general, donde pareciera que hay más razones para no honrar que para honrar a nuestros padres. Las estadísticas que hablaba Leonardo son demoledoras. Y en esta semana, creo que, si no mal recuerdo, el lunes de esta semana aparecía en el noticiero de las primeras noticias de las 9 de la noche, era la cantidad de hombres que no dan la cara en cuanto a la pensión que tienen que pasar para la mantención de sus hijos. Una cosa terrible, terrible. ¿Cómo honras a un hombre así? Que ni siquiera es capaz de poner el dinero para la mantención de sus hijos. Y así podemos pensar en 1000 supuestos en los cuales tu papá, tu mamá, no cumplieron con su función, no cumplieron con su rol, con su responsabilidad. ¿Son dignos de honra? ¿Debemos honrarlos? ¿Debemos honrar a ese papá o a esa mamá? Lo primero que quiero transmitirte es que posiblemente podamos hacer una interpretación en la cual podamos decir, bueno, este mandato, cuando se refiere a papá y mamá, está, digamos, hablando de alguien que realmente fue papá y mamá. Es decir, que cumplió un rol paterno y que cumplió un rol materno con las responsabilidades que eso implicaba. Entonces, cuando el mandato habla de honra a tu padre y tu madre, estamos en ese contexto, entonces no habría ningún problema y podríamos decir, bueno, recuérdense, honra a tu padre y tu madre, a quien haya cumplido su función y se acabó la prédica y nos podemos ir para la casa. Como comprenderás, no va por ahí el asunto. Y lo que quiero compartirte hoy es, ¿qué pasa cuando hemos decidido no honrar a nuestros padres porque tenemos firmes motivos para no honrarlos? Desde, digamos, el ejemplo extremo, tu padre te abandonó, tu mamá te botó, no lo conoces ni siquiera, podría pasar delante de ti y no sabes ni siquiera quién es. ¿Cómo honras a un padre así? ¿Cómo honras a una madre que desde todo punto de vista abusó de ti? ¿Cómo los honras? ¿Cómo se hace eso? ¿Es posible eso? ¿No será que hay efectivamente una excepción en esos casos? Que a ellos no hay que honrarlos porque no hay motivo, no hay merecimiento para honrarlos. Lo que sí te quiero decir hoy es que si tomamos ese camino, esa posible interpretación del mandato, lo que va a pasar es lo siguiente. Típicamente una persona que por mucha razón que pueda tener para no honrar, lo que va a pasar es que tu vida actual está condicionada, aunque no lo estés viendo en este momento, está condicionada por esa falta de honra. Me explico. Decía también Leonardo en su prédica, refiriéndose a un político y a un titular que vio en un periódico con relación a un político que da lo mismo el nombre, y decía este político, yo aprendí de mi papá cómo no ser padre. O tengo claro cómo no hacerlo a partir de lo que aprendí de mi papá. Y muchas veces tomamos esta conducta de decir, es que mi papá o mi mamá hicieron esto y aquello, y la verdad es que ya me queda claro que yo no lo voy a repetir. Y te confieso que yo muchas veces hice esto. Con relación a mis padres, yo he pensado en más de una oportunidad, decir, mi papá lo hizo así, ya me queda claro que ese no es el camino. Es que mi mamá resolucionaba estos temas de esta manera, me queda claro que en mi familia eso no lo vamos a hacer. ¿Alguna vez lo has hecho tú? ¿Alguna vez has pensado en tu mamá o en tu papá y dices, a mí no me va a pasar, yo no lo voy a hacer? Y mira cómo te condiciona sin darte cuenta. Pensemos por
Un par de ejemplos que quiero compartir contigo. Suponte tú que tus padres te abandonaron, no te criaron, te dejaron. Típicamente, lo que sucede es que o tomas un camino por el cual tú repites el mismo esquema y también te conviertes en un papá o una mamá abandonante, y lo que pareciera que no tiene relación, pero está íntimamente relacionado, te conviertes en un papá o una mamá sumamente sobreprotectora. Entonces, como tú no quieres que tus hijos vivan lo que viviste tú estás permanentemente como la gallina con los pollitos que no los deja salir debajo de la sala. Y el hijo ya tiene 40 años. Y el problema es que cuando hacemos esto, es como, te lo pongo como un ejemplo, tú tengas una planta en tu casa y tú quieres tanto esa planta que tú comienzas a echarle litros de agua a la planta. ¿Qué le pasa a la planta? La mataste. La pudriste. Y al final, el resultado es el mismo. Terminaste sobreprotegiendo a tus hijos, terminaste abandonándolos. Creyendo que estás escapando de la sombra de tus padres. Resulta que terminaste haciendo lo mismo. Le cortaste las alas a tus hijos. Pongamos otro ejemplo. Un padre alcohólico, por ejemplo. Una madre alcohólica. Tú dices, en mi casa no va a haber ni el aroma del alcohol. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el fundamento por la cual tú tomas esa decisión para tu casa? Lo que pasó con tus padres. ¿Es ese el fundamento que debe haber para nuestra familia? ¿O el fundamento debe ser Cristo? Porque si al final yo estoy tomando ese tipo de decisiones, lo que yo estoy diciendo, consciente o inconscientemente, es, ¿sabes qué más? Yo soy mejor que mi papá. Yo soy mejor que mi mamá. El orgullo, la soberbia me lleva a mí a decir, no, yo estoy tomando esta medida, ¿sabes qué? Este desastre que pasó con mis padres, yo no lo voy a repetir. ¿Dónde están las fuerzas cuando digo eso? Soy yo. El mérito lo tengo yo. ¿A quién estoy dando honra? A mí mismo. Me estoy dando la honra a mí mismo. Cuando el fundamento de nuestra familia, de nuestra vida, debería ser Cristo resucitado. Y no solo esto. Cuando no honras, al final lo que estamos haciendo es juzgando. ¿A quién le corresponde juzgar? ¿A mí? ¿A ti? A Él. Solo a Él. Pero cada vez que nos ponemos en esta posición con relación a nuestros padres, como no los honro, como me parece que es imposible honrar el desastre que hayan hecho, decimos, me autoerijo yo, soy yo la respuesta para la nueva generación, soy yo la respuesta para mi familia. ¿Y dónde está Dios en esa ecuación? Repito, cuando no estamos honrando, estamos juzgando, no hay un término medio. Y a mí me pasó, créame, en este creer que podía hacer las cosas y no repetir las mismas cosas que mi padre. En mi caso, yo la verdad tuve una relación un tanto agridulce con mis padres, unas cosas extraordinarias, otras cosas no tantas. Y en el caso de mi papá fue un padre bastante ausente. Mis padres, yo crecí en un hogar de padres separados y la presencia de mi padre era, la verdad, que muy tenue. Y creyendo que yo decía, oye, yo esto no lo voy a repetir. Mis hijos, cuando tenga mis hijos, te lo decía, yo lo declaraba incluso antes de tener mis hijos. Y yo decía, mis hijos van a tener un padre permanentemente presente. Mañana, tarde y noche, mis hijos van a estar al lado mío, yo voy a estar en cada una de sus etapas, etcétera, 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 etcétera. Y quiero mostrarte una foto, no sé si la tienes por ahí. Quiero mostrarte una foto, entre comillas, de un dibujo que hizo uno de mis hijos, no quiero decir el nombre para no exponerlo. Y este hijo tendría, nuestro hijo, 3, 4 años ahí en esa etapa antes de llegar a primero básica. Y ese dibujo dice mucho
Y fue un dibujo que me hizo aterrizar de lo mal que lo estaba haciendo. Efectivamente, aquí tengo a mi esposa por testigo. Con mis hijos siempre fui un padre muy, muy presente. Mañana, tarde y noche, enfermedades nocturnas, ir a las distintas actividades del colegio, cambiarlos, bañarlos, etcétera, etcétera. Todo eso hasta hoy lo he hecho. Pero en esta foto, la verdad es que es algo muy mal parado. Porque en esta foto mi hijo me dibuja aquí hacia la esquina. Casi no salgo en la foto, flaquito, como enojado. Y yo la verdad cuando veo la foto y comparto el dibujo con mi esposa es psicopedagoga y entiende un poco de los trazos de los niños y tal y qué sé yo, me explica, oye Rafa, la verdad lo que tengo que decirte es que casi no apareces en la foto de tu hijo. Y esto lo que quiere decir es que él te nota alejado de él y enojado. Y yo digo, ¿cómo que alejado? ¿Cómo que alejado? Si precisamente de lo que he hecho en estos años, lo he servido mañana, tarde y noche, en estos 4, 5, 6 años. Si mi papá jamás hizo esto por mí. Y sin duda inspirada en el Espíritu Santo, me dice Macarena, mi esposa, Rafa, tú nunca juegas con tus hijos. Tú nunca te pones al nivel de ellos. No los ves ojo a ojo, cara a cara. No juegas a su nivel. No hablas con ellos, de hecho. Y cuando me dijo esto, cuando tus esposas te dicen la verdad, pero te duele, pero benditas esposas. Y era verdad, totalmente verdad. Yo hacía todo esto que les contaba, pero yo no jugaba con mis hijos, ni se me ocurría jugar con mis hijos. Hablaba poco y nada, como buen varón, que son súper concretos, súper básicos, fundamentales. No conversaba con ellos. Yo veía que Macarena conversaba y hablaba con ellos, pero yo no hablaba. No jugaba. Y eso hacía para mi hijo verme como un padre distante. Y me di cuenta del origen. El origen era que en mi orgullo, en mi soberbia, estaba simplemente creyendo, soy un padre de 7, estoy haciendo lo que mi papá nunca hizo por mí. ¿Te das cuenta? Cómo la sombra de lo que nos sucedió nos persigue hasta el día de hoy cuando no honramos a quienes fueron nuestros padres, a quienes son nuestros padres. Y en este mismo sentido, cuando nos ponemos en esta actitud de juzgadores de nuestros padres, lo que comúnmente pasa es que típicamente en cada uno de los aspectos de nuestra vida nos vamos a encontrar con la autoridad. Con todo tipo de autoridad, desde el presidente de la República hasta el presidente de una junta de condominio, un jefe, etc. Siempre estamos en relaciones de autoridad. Y quienes hemos estado en esta situación de creernos mejor que nuestros padres, de juzgar a nuestros padres, de no honrarlos, como nos dice el mandamiento, típicamente tenemos una actitud de rebeldía ante la autoridad. Diga lo que diga esa autoridad, nosotros estamos permanentemente maquinando. A mí me pasaba. Cualquier autoridad decía A, no, mejor es B. Aunque no lo dijera por mi boca. Venía un jefe y decía azul, no, rojo mejor. Inconscientemente, o sea, cualquier autoridad decía algo, yo tenía otro pensamiento. Claro, mejor el mío, por supuesto. Entonces, permanentemente nos cuestionamos a la autoridad. Desde lo más simple a lo más complejo. También esto nos conduce a lo que yo le digo el síndrome de la víctima. El síndrome de la víctima es que siempre otro es culpable. Si pasa algo en mi vida, es porque alguien me falló. Mi papá me falló, mi mamá me falló mi familia, el jefe me falló, etcétera, etcétera, etcétera. Ponle la cara que tú quieras. Pero permanentemente somos víctimas de algo o de alguien más.
La sociedad, el mundo, tiene una deuda conmigo. Me deben algo. Y por último, pero lo más importante, y ya lo decía Leonardo en su prédica, condiciona, cuando asumimos este papel de juzgadores de nuestros padres, condiciona nuestra relación con Dios. ¿Cómo permites esto, Dios? ¿Por qué pasa esto, Dios? ¿Cómo no te das cuenta de mi situación, Dios? O sentimos ese Dios alejado que pareciera que no tiene tiempo de acordarse de mí. Entonces, si no es una opción simplemente pasar de largo, simplemente interpretar el mandato y decir, bueno, no, en mis casos esto no aplica porque mis padres no se merecen honra. Si estamos viendo que tiene consecuencias tan graves en mi propia vida, para mi propia familia y ahora en mi condición de padre, porque déjame decirte algo, de pronto no todos los que estamos aquí somos padres. Pero te digo que sí, todos los que estamos aquí somos hijos. Y prepárate, porque a lo mejor en este momento no eres padre, pero el Señor quiere sanar lo que da que sanar, para que llegues lo mejor preparado cuando eso llegue a tu vida, esa bendición llegue a tu vida. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo recomponemos esto? Si simplemente no puedo dar el salto y decir, esto no aplica para mí, ¿cómo honro a un papá, a una mamá que no, directamente, derechamente, no se lo merece? ¿Cómo se hace esto? Te tengo una buena noticia. Varias buenas noticias en el día de hoy. Cristo resucitó. Y esa resurrección nos indica algo trascendental. Que toda honra, lo que tienes que dar, esta honra que te dice el mandato, no es algo que tú tengas que sacar como quien se saca un brazo de su cuerpo para entregarlo. Esta honra viene de Él. Es Él el que te va a dar la honra para que tú la puedas entregar a tus padres. Dios no es un Dios que nos está pidiendo imposible. Él sabe el dolor que hay. Él sabe la tristeza, los fallos. No es un Dios que se quedó dormido. Y por eso esta honra viene a sanar todo lo que haya que sanar para que entonces se cumpla el mandato. Te lo recuerdo, lo decíamos al principio. Y además que es el único mandato, el único de los mandamientos que tiene promesa. Y dice así, honra a tu padre y a tu madre, tal como el Señor tu Dios te lo ordenó. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Quién quiere tener una vida larga y plena? Todos, ¿verdad? Todos queremos tener una vida larga y plena. Todos. Este mandato es en nuestro beneficio. Este mandato no es simplemente, tengo que ser un buen cristiano, tengo que cumplir con esto, pucha. Bueno, Señor, tú me pides esto, ¿cómo lo hago? No, no tengas esta parada. Es para que tengas una recompensa extraordinaria para ti. Por amor de Dios. Y no solo para ti, sino para que afectes tremendamente, para que influencies tremendamente a las generaciones que vienen después de ti. Lo decía Marisela el domingo pasado. Afectamos las generaciones anteriores y las futuras. A lo mejor somos los primeros en nuestra familia que vamos a hacer esto. A lo mejor vamos a ser los primeros que lo estamos haciendo. Estamos afectando las generaciones pasadas y las generaciones que vienen y nuestro presente. Dice en la Biblia
En Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12. Ya David, en sus últimos años, ya en sus últimos días, a punto de fallecer. Y fíjate lo que él dice. La riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El honor viene de Él, no es nuestro. No es algo que yo tomo y lo doy o no lo doy, viene de Él. Como te decía, Dios no te va a pedir algo que tú no puedas dar y Él te lo está dando. Él nos ha honrado a nosotros. Dice el salmista también en el capítulo 8, versículos 4 y 5. Y mira cómo Dios lo hizo. Nosotros, sin merecerlo, cada uno de nosotros fuimos honrados, somos honrados por Él. Mira cómo lo dice el salmista. ¿Qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Es necesario que cada uno de nosotros podamos ver cuánto Dios nos ama. Lo hemos dicho en los domingos anteriores. Cuánto Dios nos ama. Y es de ese amor que recibimos con el que vamos a honrar a nuestros padres. Es ese amor inmerecido que hemos recibido cada uno de nosotros. Ese amor en la cruz que nos ha dado Dios sin nosotros merecerlo. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 8. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Tú te imaginas que Cristo antes de ir a la cruz hubiese dicho, Padre, no se lo merecen, no voy a la cruz? No estuviéramos aquí. Padre, ¿sabes qué más? Esto está aquí muy mal. Hace falta que yo me quede más tiempo porque no se lo merecen todavía, no han hecho el mérito necesario. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Hoy Cristo resucitó. Y ¿sabe una cosa? Lo tremendo de esto no se me había revelado antes. Que Cristo resucitó y Él ha podido simplemente, mira, ¿sabe qué más? Aquí hubo varios que no creyeron. Yo a ellos no me les voy a aparecer. Yo, resucitado, voy a ir a los que estuvieron conmigo en la cruz, voy a buscar otros discípulos y borrón y cuenta nueva. Los demás, chao. No se lo merecen. ¿Qué hizo Cristo resucitado? Busco a los suyos. Busco a Pedro. Pedro, ¿me amas? Les mostró las heridas porque no se convencían que era Él. Comió con ellos. Es necesario entonces que nosotros simplemente demos de lo que hemos recibido. Esa es la honra para nuestro padre y para nuestra madre. Lo merezcan o no lo merezcan. Qué fácil si se lo merecen. Sale natural, fluye. Cada día del padre, cada día de la madre. Cuando nuestro papá, nuestra mamá ha cumplido fielmente con su rol, fluye de nosotros el honrarlo. Pero cuando no, esta es la honra que nuestros padres necesitan. Aún si ya han fallecido. Aún si ni los conoces y no haya perspectiva de que lo vayas a conocer. Sea cual sea la situación,
que hayas tú vivido con tus padres, por muy dura que sea, aunque tengas toda la razón, aunque humanamente uno pueda decir, efectivamente, es imposible honrar a un hombre o a una mujer de esta manera. Sea Cristo tu fundamento, sea Cristo tu reserva, sea su Espíritu Santo fluyendo por ti, entregando de esta gracia y esta misericordia que tú has recibido, que yo he recibido, sin merecerlo. Es necesario que perdonemos y que pidamos perdón. Y alguien dirá, ¿cómo que pedir perdón? Pero si, Rafael, lo que pasa es que tú no conoces quién fue mi papá o quién fue mi mamá. Si tú oyes mi testimonio, vas a ver que es imposible que yo pida perdón. Cada vez que retenemos el perdón, cada vez que hay falta de perdón en nuestro corazón, tenemos que pedir perdón. Porque cada vez que hay falta de perdón en nuestro corazón, estamos negando a Cristo mismo. Lo decimos cada vez que oramos el Padre Nuestro. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Y si no perdonamos a los que nos ofenden? Porque así como tú perdonas a los que te ofenden, así yo te perdonaré, dice también Dios. Es necesario, y para mí esto fue fundamental, el poder tener sus ojos para ver a mis padres. Porque yo me quedaba en mi intelecto, en mis emociones, en lo que había sido mi experiencia con mis padres. Y eso me impedía, era como un círculo vicioso. Ay, pero que mi papá, que mi mamá, que tal, y juzgamiento, y puro decir tonteras de mis padres. Hasta que un día le dije, Dios, necesito tus ojos, ver cómo tú lo miras, ver cómo tú miras a mi papá, ver cómo tú miras a mi mamá. Porque si no, no voy a poder honrarlo. No tengo fuerzas yo. Cuando hice esto, Dios me mostró algo que nunca hasta ese momento, yo tenía aproximadamente unos 30 años, nunca me había percatado de esto. Que mi papá había sido muchísimo mejor padre del padre que él había tenido. Nunca lo había pensado. Hasta que le pedí esto a Dios. El dolor y el sufrimiento de mi papá como hijo. Y tantas cosas de las que él me libró. Mi padre, de mi abuelo, de su padre, por no tener, no tuvo ni su apellido. Yo tengo el apellido de mi papá. Y es solo el Espíritu Santo quien te puede mostrar cómo Él ve a tu papá, a tu mamá. Para que entonces tú los puedas honrar, como Dios mismo los honra. Extiende gracia y misericordia de Cristo a ellos, sin esperar nada a cambio. Vuelvo, no es cuestión de merecimiento. No es cuestión de hacer algo. Bueno, papá, yo te estoy tratando así, espero lo mismo de ti. No. Es gracia y misericordia pura de Él. Sin esperar nada a cambio. Si llega algo a cambio, si llega esa bendición, amén. Pero no es porque estemos esperando nada a cambio de ello. Es necesario que entreguemos el papel de juez a Dios. Él es el juez de nosotros, no nosotros. Es una carga muy pesada ser juez de nadie. Es una carga pesadísima. Amarga nuestro corazón, entenebrece nuestro corazón, oscurece nuestro corazón. Convertirnos en jueces. Eso es una carga que solo puede llevar Dios. Y en lo que de ti dependa, en lo que dependa de nosotros, reconciliemos. Y digo que, de lo que pueda depender de nosotros, porque no siempre va a ser posible esa reconciliación. Pero que uno pueda presentarse delante de Dios cuando oramos y decir, Señor, lo que ha estado en mis manos lo he hecho. Para reconciliarse necesitan dos. Y muchas veces la otra persona no está preparada. Pero sí uno tiene que tener una conciencia libre, limpia delante de Dios de decir,
todo lo que ha estado en mis manos lo he hecho para reconciliar con mis padres. Y esperar lo imposible, que solo lo puede hacer Él. Y asimismo, iniciar, porque esto, lo que te estoy contando, no es simplemente para que hoy suceda algo y ¡wow! Y pasó y ya está todo bien. No, es un proceso de vida que probablemente nos lleve hasta el final de nuestras vidas. El cambiar el fundamento en el cual estoy tomando las decisiones. Ya no puede ser el fundamento el creer que soy mejor que mi papá o mi mamá. No puede ser ese el fundamento. El fundamento tiene que ser Cristo. Y esto lo vas a ir viendo. Tenemos cada uno de nosotros que ir permanentemente a sus pies. Señor, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿El fundamento eres tú o son mis temores? El fundamento eres tú quien me está indicando que esto es la roca firme en el cual debe estar mi familia, o simplemente mis temores me están llevando a tomar estas decisiones, a repetir este tipo de conducta que yo creía superado. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque, sobre todo si tienes mucho tiempo en el Evangelio, conociendo a Dios, muchas veces cometemos el error. Yo lo he hecho, yo he cometido ese error de decir, no, eso está perdonado. Porque claro, sabemos que tenemos que perdonar. Muchas de las cosas que yo te he contado hoy, tú seguramente las sabes de prédicas anteriores, la palabra lo dice, etc. Pero una cosa es que lo tengamos aquí en la mente y digamos, no, sí, yo perdoné. No, sí, eso está listo. No, sí, ya yo extendí gracia y misericordia. Y otra cosa es que llegues a los pies de Cristo y le digas, Espíritu Santo, ¿en verdad no hay nada pendiente? Espíritu Santo, yo creo que perdoné, pero ¿quieres revelarme algo? ¿Hay algún asunto en el cual yo esté deshonrando a mis padres? Muéstrame, Señor, porque mi mente es limitada. Necesito que tú me muestres. Y espérate, lo que te va a responder. Espérate. Y te va a responder hoy, mañana y siempre. Porque Cristo quiere lo mejor para nosotros. Su Espíritu Santo quiere lo mejor para nosotros. Quiere que efectivamente esa vana herencia que recibimos no se repita para las nuevas generaciones. Que si afectamos a las nuevas generaciones sea para afectarlos en el reino de los cielos. Y no para seguir repitiendo la vana manera de vivir que hemos heredado de nuestros padres, como dice Primera de Pedro. Lo dice Primera de Pedro, perdón. Capítulo 1, versículo 18. La única manera, todos hemos recibido esa herencia. Como lo dice Pedro, esa vana manera de vivir que hemos recibido de nuestros antepasados. Pero basta ya. El fundamento tiene que ser Él. En estos días salía con mi hijo. Tenemos la costumbre en nuestra familia que cada cierto tiempo salimos por separado. Con nuestros dos hijos le damos un tiempo de calidad especial y de pronto Macarena sale con uno, yo salgo con el otro. Y en esta última salida ya veníamos de vuelta a la casa y me lanzo a la piscina, ya le hago una pregunta, no sabía si la piscina tenía agua, pero le pregunto a mi hijo, hijo, si tuvieras algo que cambiar en mí, ¿qué cambiarías? Te arriesgas mucho cuando haces esta pregunta. Me atreví a hacerla. Y sí, por aquí está diciendo mi esposa, efectivamente, además que está en la adolescencia, o sea, ya hace rato pasaron el momento de creer que los papás y la mamá son superhéroes, hace rato. No hice la pregunta con ventaja, créanme que no.
Y cuando hago la pregunta, mi hijo responde, no, papá, tú eres perfecto. No, mentira, no dijo eso. Se quedó callado por un rato como meditando, como midiendo lo que iba a responder. Estaba midiendo, se quedó un rato, unos segundos, que a mí me parecieron eternos esos segundos que se quedó callado. Y de pronto me dice, papá, bueno, yo sí cambiaría algo. Tú cuando nos corriges, de pronto lo haces con una intensidad un poco alta. Y me da miedo. Esto traspasó mi corazón. Porque una de las cosas que yo había dicho antes de que mis hijos nacieran era que yo no les iba a transmitir temor a mis hijos. Que cuando los disciplinara, esa disciplina no iba a ir acompañada de buscar el temor o la amenaza en la disciplina. Porque así lo viví yo. Entonces yo no, esto que hizo mi papá, que hizo mi mamá, yo no lo voy a hacer con mis hijos. 11 años después, mi hijo me aterriza y en sus palabras me está diciendo, estoy repitiendo el mismo esquema. Estoy disciplinando y corrigiendo y estoy produciendo temor en mis hijos. Sigue el proceso, no ha acabado. Me gustaría decirte, aquí, sígueme, ya lo he logrado. No es que lo haya logrado ya, sino que sigo la carrera. Y viendo cómo Dios todos los días está cambiando el viejo fundamento por el nuevo. Por lo que Él realmente quiere. No mis temores, no por mi pasado, no por lo que viví con mi papá, con mi mamá. No, el fundamento de Él. Y que pueda ser libre entonces de poderlos honrar. En todo momento, en toda circunstancia, en toda situación, a los que fueron mis padres aquí en la tierra. Ellos fueron los instrumentos preciosos para que yo esté aquí delante de ustedes. Fueron las personas que Dios tomó para que se unieran y tú y yo estemos aquí. Esa decisión fue de Él.